ayuda. En la clase de ahora nosotros vamos a estudiar los siguientes conceptos: la aceleración media, la aceleración instantánea, la aceleración tangencial y aceleración normal y el radio de curvatura. Empecemos con el concepto de aceleración media. La aceleración media es un vector que tiene un símbolo como el que estoy mostrando en este momento. A sub m. La flecha encima significa que esta es una cantidad llamada vectorial. Por definición, la aceleración media tiene la siguiente expresión. Es igual al vector cambio de velocidad, que ya lo vamos a ver cuál es, lo vamos a visualizar, dividido para un intervalo de tiempo. De manera que esta es la fórmula para calcular la aceleración media. A continuación nosotros vamos a mostrar el carácter geométrico, es decir, el significado que tiene este vector de manera geométrica. Supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos un sistema de referencia X, Y y Z, es decir, en el espacio, en donde existe una función de trayectoria por la que transita una partícula en el transcurso del tiempo. Como aquí dice que la aceleración media es igual al cambio de velocidad dividido para un número, para un escalar que es el intervalo de tiempo, debemos nosotros analizar primero cuál es ese vector cambio de velocidad, lo cual no se lo ve inmediatamente, pero podríamos nosotros empezar diciendo de la siguiente manera. En un tiempo t, por ejemplo, nosotros tendríamos que la partícula se encuentra en ese punto de ahí. Si en un tiempo posterior, digamos en el tiempo t más delta t, es decir, ha pasado un intervalo de tiempo delta t, entonces al unir los dos puntos nosotros tendríamos este llamado vector de desplazamiento. Por otro lado, en la clase pasada nosotros vimos cuál era el concepto de velocidad instantánea. Dijimos que la velocidad instantánea es una magnitud física que se representa como un vector. Este sería el vector de velocidad inicial al tiempo t, ¿no es cierto? Y este de acá sería un vector final al tiempo t más delta t. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el vector delta v, debemos dibujar los vectores en color azul concurrentes a un mismo punto de origen. Este gráfico lo podemos hacer en esta parte de acá. Si dibujamos o sacamos aparte los vectores, fíjense el vector bt lo voy a dibujar por aquí. Este es el vector de velocidad inicial. Si al vector de velocidad final lo dibujo tal cual lo tengo allá, solo que estoy dibujando la parte, tendría este vector de acá, que sería el vector b de t más delta t. En este caso, tendría entonces que el vector cambio de velocidad, o llamado también delta v, sería un vector que va desde la punta del un vector hasta la punta del otro vector. Eso significa que el vector delta v sería este vector con rojo, el llamado vector cambio de velocidad. Ahora, ¿por qué estamos mostrando este vector cambio de velocidad? Es porque el concepto de aceleración media dice que es igual al vector delta v dividido para el intervalo de tiempo. Supongamos que fueran 3 segundos, por ejemplo, estaríamos hablando de dividir este vector para 3, con lo cual nos quedaría un vector, que lo voy a dibujar aquí en esta línea más resaltada. El vector de aceleración media es un vector que está montado sobre el vector delta v, y si este vector lo dibujo, por ejemplo, en la mitad de la trayectoria, tendría entonces el vector llamado aceleración media para este intervalo del movimiento. Entonces, este es el concepto llamado de aceleración media. Es un vector que además tiene una característica importante. Siempre está dirigiéndose hacia la concavidad, digamos mejor, hacia dentro de la curvatura. En otras palabras, si la curvatura fuera la que estoy indicando ahora con mi mano, entonces el vector de aceleración media estaría indicando, apuntando hacia dentro de la trayectoria. Vamos a poner ahora un ejemplo. A continuación, entonces, como ejemplo, supongamos que tenemos nosotros una función de velocidad instantánea, por ejemplo, la que estoy mostrando en este momento. Digamos que fuera esta función, por ejemplo, t² y menos 3tj y más t
TK, por ejemplo, metros sobre segundo. Supongamos una función de velocidad instantánea. Eso significa que cuando el tiempo es, por ejemplo, un segundo, esta función se determina con los valores precisos, exactos, de las funciones en I, en J y en K, y nos dan un vector que es tangente a la trayectoria. Si queremos calcular, por ejemplo, la aceleración media, utilizando la fórmula que tenemos aquí, deberíamos nosotros entonces evaluar el vector en dos tiempos sucesivos. Por ejemplo, vamos a suponer que nos piden calcular cuál es la aceleración media en un intervalo cuando el tiempo inicial es 1 segundo y el tiempo final es igual, por ejemplo, a 3 segundos. Supongamos que ese sería el enunciado de un ejercicio. En ese caso, para calcular la aceleración media, nosotros necesitamos primero el vector cambio de velocidad, que sería de la siguiente manera. La aceleración media es entonces el vector cambio de velocidad, es la resta entre la velocidad final menos la velocidad inicial. Recuerden que esa es la definición de un delta, significa un balance entre un estado final y un estado inicial. Entonces, aquí diríamos nosotros que será el vector de velocidad en un tiempo final, que es el tiempo 3, menos el vector de velocidad en un tiempo inicial, que sería el tiempo 1, y dividido para el tiempo final, es decir, para el delta t, que sería 3 menos 1. Es así como encontramos el significado de esta fórmula aceleración media como la división de esos dos deltas. Ahora, si reemplazamos b de 3 menos b de 1, llegamos a la siguiente expresión. El b de 3 se obtiene cuando el tiempo se lo reemplaza por t igual a 3 en toda esta fórmula de aquí, que tendríamos, ¿cuánto? Aquí sería entonces 3 al cuadrado, esto es 9i menos 3 por 3, acá es 9j y más 3k. Pero a esta hay que restarle, ¿no es cierto? Utilizo paréntesis porque el signo menos va a cambiar luego los signos al interior. Entonces tendríamos al tiempo t igual 1, tengo que escribir acá. Entonces sería 1i menos 3 por 1, 3j y más 1k. Entonces tendríamos ese vector dividido para 3 menos 1 igual a 2. Realizamos aquí las operaciones indicadas. Tenemos 9i menos 1i son 8i y de una vez dividido para 2 nos quedaría entonces que la aceleración media sería igual a 4i. La componente vertical nosotros la vamos a calcular de la siguiente manera. Aquí tenemos 9j y acá menos 3j sería menos 9j más 3j son menos 6j y dividido para 2 me queda menos 3j. Finalmente aquí tenemos 3k y acá menos 1k, entonces estaríamos hablando de 2k, pero dividido para 2 me da entonces más 1k. Metros sobre segundo cuadrado es el valor de la aceleración media. Si quisiéramos calcular el módulo de este vector, como ya lo hemos dicho, solamente tendríamos que hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos valores. En este caso sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué nos da? 5,1 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ese sería entonces el tamaño de la flecha. Recuerden que el módulo de un vector es igual al tamaño de la flecha. En realidad hemos encontrado el tamaño de la flecha que ustedes ven aquí, tiene ese módulo, lo que estoy indicando, de 5,1 metros cuadrados si fuera el caso del ejemplo. A continuación vamos a mostrar el siguiente concepto, el concepto de la aceleración llamada instantánea. El símbolo que se utiliza para esta magnitud es una letra A con una flecha encima porque es una magnitud vectorial. La definición matemática de este concepto es el límite al que tiende el vector de aceleración media cuando el intervalo de tiempo delta t tiende a 0. Esta es la fórmula fundamental para la aceleración llamada instantánea. Ahora bien, ¿cuál es el significado geométrico de este vector de aceleración instantánea? Sucede que cuando nosotros vimos la aceleración media, nosotros habíamos analizado este gráfico en donde la aceleración media es un vector que queda dirigido hacia el interior de la curva. Para este intervalo entre t y t más delta t teníamos este vector de aceleración media. Ahora, ¿qué pasa si nosotros acortamos el tiempo de observación? Eso significa
que ya no vamos a detener el reloj acá, sino antes, entonces, con lo cual tendríamos que hay un nuevo vector de desplazamiento y hay también un nuevo vector de aceleración media, que lo voy a escribir en la mitad de la trayectoria, que podríamos pensar que es este vector de acá, el nuevo vector de aceleración media. Si así sucesivamente lo hacemos, porque la operación matemática límite cuando delta t tiende a 0 requiere justamente esa reducción sucesiva del intervalo de tiempo, encontramos lo siguiente, que cada vez que nosotros reducimos el intervalo de tiempo encontramos un nuevo vector de aceleración media, que yo lo voy a dibujar aquí. Este sería el nuevo aceleración media. En otra reducción del tiempo encontraríamos otro vector nuevo de aceleración media, pero lo que ocurre finalmente es que todos estos vectores que están con rojo en el límite cuando delta t tiende a 0 tienden a un valor de aceleración llamado instantánea, que lo voy a dibujar aquí resaltado. Este vector, el más grueso de aquí, tenemos que este sería el vector de aceleración instantánea. Eso significa que todos los vectores de aceleración media hacen este movimiento hasta cuadrarse, hasta alinearse con el vector de aceleración llamado instantánea. Ahora, ¿cuál sería una fórmula más conveniente que el límite? Digo más conveniente en el sentido de más práctica, más rápida de calcular. Sería definir la aceleración media respecto a su definición fundamental. Me refiero a que la aceleración media es el vector, como ya lo vimos, cambio de velocidad respecto al tiempo. Recuerden que el vector cambio de velocidad es este vector que tenemos aquí con rojo. Es el vector que va desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Pero si nosotros recordamos que el cambio de velocidad es un cambio entre una velocidad final y una velocidad inicial, tendríamos lo siguiente. Aquí nosotros podemos definir el cambio de velocidad como la diferencia entre un vector de velocidad final, que sería el vector v al tiempo t. Recuerden que el tiempo t sería, el vector de t más delta t es el vector de velocidad final, me refiero a este vector de aquí, menos el vector de velocidad inicial nosotros dijimos que era al tiempo t, y dividido para delta t, que sería el intervalo de tiempo. Como ustedes pueden ver, este concepto matemático coincide con el de la derivada de la función de velocidad, con lo cual diríamos finalmente que la aceleración llamada instantánea es la derivada temporal, o sea, respecto al tiempo, de la función de velocidad. Y esta entonces es la fórmula con la cual nosotros calculamos o calcularíamos la aceleración. También podemos utilizar una fórmula abreviada en donde diríamos que la aceleración es igual a la derivada, pero utilizando la notación con punto, es decir, A es igual a B punto. Como un ejemplo, para aplicar este nuevo concepto de aceleración llamada instantánea, podríamos nosotros suponer el siguiente ejercicio. ¿Qué tal si nos dieran, por ejemplo, una función de velocidad para el movimiento de una partícula en 3 dimensiones, que podría ser de la siguiente manera? Imaginemos, por ejemplo, que el enunciado del ejercicio nos dijera que una partícula se mueve según una función de velocidad que podría ser, por ejemplo, 4ti menos 2tj y más 5t cuadrado k, por ejemplo. Vamos a suponer que esa fuera la función de velocidad según la cual se mueve una partícula. Y nos piden calcular la aceleración instantánea cuando el tiempo es igual, por ejemplo, a 2 segundos, y también el módulo de aceleración llamada instantánea. Eso significa que lo primero que tengo que hacer para encontrar la función de aceleración instantánea es derivar la anterior expresión. La derivada, como ustedes recordarán, de estas funciones que son polinómicas, son funciones muy sencillas de derivar, nos quedaría de la siguiente manera. La primera sería 4i, la otra menos 2j, y la siguiente sería más 5 por 2, sería 10tk. Pero, como ustedes recordarán, dijimos que nos piden la aceleración cuando el tiempo t es igual a 2 segundos. Eso quiere decir que la aceleración al tiempo t igual 2 segundos sería el reemplazo de la anterior expresión en el tiempo t igual 2. Como solo tenemos aquí el tiempo, vamos a reemplazarlo
en esta letra T y nos quedaría 4i menos 2j y más 10 por 2 son 20k. Ese sería el valor de aceleración cuando el tiempo t es igual a 2 segundos. Y el módulo de la aceleración al tiempo t igual 2 sería, miren que no pongo una flecha encima, sino que simplemente la letra A, eso significa el módulo, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector de aceleración. En este caso, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado y más 20 al cuadrado, que nos da como resultado 20,49 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, si recordamos nosotros cuál es el significado geométrico de lo que acabamos de calcular, deberíamos nosotros recordar que si tenemos una trayectoria en un punto dado, cuando la partícula está moviéndose o pasando por ese punto, el tiempo es igual a 2 segundos, el vector de aceleración dirigido siempre hacia adentro de la curvatura es el vector de aceleración al tiempo 2, que sería el vector que lo tenemos acá indicado. Mientras que el tamaño de este vector es el módulo, recuerden, insisto en que el módulo es el tamaño de una flecha, sería igual a 20,49 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación, vamos a estudiar el concepto de la aceleración llamada tangencial y la aceleración llamada normal. ¿Qué es esto de la aceleración tangencial y aceleración normal? Resulta que son las componentes del vector de aceleración en las direcciones, justamente dirección tangencial y dirección normal. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un gráfico en donde nosotros podamos visualizar de manera clara por dónde están esos vectores. Solamente por efectuar una explicación más sencilla, vamos a prescindir de la tercera dimensión, la coordenada z, y vamos a suponer que el movimiento está en 2 dimensiones. Entonces, si es que fuera, por ejemplo, esta la trayectoria de una partícula, la trayectoria S de una partícula, vamos a suponer que en un punto la partícula está pasando, cuando el tiempo es igual a t segundos, está pasando por ese punto, por esa posición. Entonces, en una posición dada, hemos dicho nosotros que la aceleración es un vector que está dirigido hacia adentro de la curvatura, hacia la concavidad. Entonces, ¿en dónde aparecen las aceleraciones tangencial y normal? En realidad, la aceleración tangencial y normal no existen en sí mismas, sino que son componentes de este vector de aceleración. ¿Pero por dónde aparecen? El 1, la aceleración tangencial, aparece justamente en la dirección tangencial a la curva en el punto de análisis. Y el otro, o la otra componente, aparece en una dirección perpendicular a la anterior, llamada la dirección centrípeta o también conocida como la dirección normal. Entonces, si es que al vector que está aquí escrito, el de aceleración instantánea, lo descomponemos, esto es, lo proyectamos en su dirección tangencial y lo propio en su dirección normal, obtenemos entonces 2 componentes para el vector de aceleración. La una, la que va aquí, la aceleración tangencial, que por cierto, esta aceleración llamada tangencial está montada sobre la dirección del vector de velocidad, porque este también es tangente a la trayectoria, y la otra componente sería la que estoy dibujando en este momento, la aceleración llamada aceleración normal. Entonces, debemos nosotros considerar una fórmula vectorial que sería la siguiente. La aceleración total es la suma vectorial de estos 2 vectores. Eso quiere decir que la aceleración total es la suma de a sub t más a sub n, es decir, aceleración tangencial más aceleración llamada normal. Ahora bien, ¿cómo calcular las componentes tangencial y normal de la aceleración? A continuación voy a mostrar la manera de cálculo de aceleración normal. Debido a que la aceleración aparece por efectos de cambio del vector de velocidad, si es que los cambios del vector de velocidad
son, por un lado, debido solamente al cambio en módulo de la velocidad, esto es, cambio en rapidez, estamos hablando de la componente tangencial, mientras que la otra, la componente normal, es debida al cambio de dirección del vector de velocidad. Eso quiere decir que la aceleración tangencial es directamente proporcional a la rapidez. De hecho, se calcula exactamente como la derivada de la rapidez. Voy a utilizar la notación con punto. Es decir, la aceleración tangencial es igual a la derivada de la función de rapidez con respecto al tiempo. Vamos a poner a continuación un ejemplo. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una función de velocidad que sería la siguiente? Por ejemplo, 2ti más t cuadrado j y menos k, por ejemplo. Esta es una función que depende del tiempo, una función de velocidad, medida en metros sobre segundo. Si a nosotros nos pidieran calcular el módulo de la aceleración tangencial en un tiempo, por ejemplo, igual a 2 segundos, es decir, lo que nos están pidiendo es la aceleración tangencial en el tiempo t igual 2 segundos, deberíamos entonces utilizar esta fórmula para ese cálculo, pero esta fórmula requiere conocer la función de rapidez. Entonces, la función de rapidez es la siguiente: la b que estoy escribiendo sin la flecha encima significa rapidez. Y entonces, cuando nosotros sacamos la rapidez, nos basamos en el teorema de Pitágoras, esto es la suma de los cuadrados de cada una de estas componentes. La primera componente sería 4t cuadrado sumado t elevado a la cuarta, está de aquí, y sumado 1. Entonces, claro, 1 al cuadrado. Entonces, esta es la función de rapidez, una función general que depende del tiempo t. Pero como ustedes ven acá, en realidad lo que queremos es la derivada de esa función. Entonces, para derivar esta función debemos nosotros recordar que la derivada de una función de este tipo es igual a 1/2, porque fíjense que esta función está elevada a la 1/2 si utilizamos exponente fraccionario en vez del radical. Entonces tendríamos 1/2 multiplicado por el contenido de la cantidad subradical, 4t cuadrado más t cuarta más 1, y elevado a menos 1/2, esta es la derivada, ahora multiplicado por la derivada interna, esto es por la regla de la cadena, o derivada de la función compuesta, que nos quedaría ¿cuánto? Aquí nos quedaría 4 por 2, 8t, más, aquí tendríamos 4t cubo, estamos derivando, y más 0, la derivada de una constante es igual a 0. Esta es una fórmula para la aceleración tangencial a cualquier tiempo t, pero como estamos pensando en el tiempo t igual 2, tendríamos que la aceleración tangencial al tiempo t igual 2, y vamos a calcular justamente esto de aquí. Empecemos con lo de acá. Aquí tendríamos que por un lado 8 por 2 sería simplemente 16, estoy empezando por este término. Acá tendríamos 2 al cubo es 8 y 8 por 4 me da 32, o sea que todo el numerador es 16 más 32, mientras que en el denominador tenemos este 2, y esto de aquí lo voy a poner como una raíz nuevamente en el denominador, que sería la raíz cuadrada de lo siguiente, la raíz cuadrada de este término cuando t vale 2, que sería 4 por 2 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, más, aquí es 2 a la cuarta, es 16, y más 1, y tendríamos entonces este valor. Si lo calculamos, para tener un solo número, nos daría 4,18 metros sobre segundo al cuadrado. El significado geométrico de este resultado que acabamos de obtener es el tamaño del vector de aceleración tangencial, eso es el módulo, que es justamente el vector que estoy mostrando en este momento. El vector de aceleración tangencial tiene un tamaño de 4,18 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para calcular el vector de aceleración normal? Vamos a ir por una vía indirecta. El vector de aceleración normal se relaciona con el vector de aceleración tangencial y con el vector de aceleración total. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el vector de aceleración tangencial utilizando este vector que lo he dibujado aquí con rojo, que se llama el vector unitario de velocidad. Recuerden que la aceleración tangencial y la velocidad
comparten la misma dirección tangencial. Entonces, vamos a calcular la aceleración tangencial, pero como vector, así. Todo vector es igual a su módulo multiplicado por su unitario, en este caso, unitario de velocidad. Entonces, la aceleración tangencial en módulo está ya calculada. El unitario de velocidad es el mismo vector de velocidad dividido para su propio módulo, o sea, para la rapidez. Eso significa que reemplazando tendríamos, esta puede ser tomada como una fórmula general. Tendríamos ahora la aceleración tangencial sería igual a 4,18, es el resultado alcanzado anteriormente, multiplicado por un vector llamado unitario de velocidad. Ahora, ¿cómo calcular el unitario de velocidad? Recordemos que la velocidad nosotros la tenemos acá. La velocidad es igual a esta expresión. Estamos calculando nosotros en el instante t igual 2, de manera que al reemplazar acá la velocidad al tiempo t igual 2 nos quedaría 2 por 2, 4. Esto sería así, 4i, acá reemplazamos más 2 al cuadrado, coincide 4j y menos k. Ese sería el vector de velocidad, pero hay que dividir, así es dice el unitario, para su rapidez. La rapidez la tenemos aquí, así que al reemplazar el tiempo t igual 2, nosotros tendríamos 2 elevado al cuadrado 4 y por 4 sería 16, o sea que estamos hablando de la raíz de 16, ¿no es cierto? Más, aquí tendríamos 2 a la cuarta, también coincide, es 16 y más 1. Entonces, al hacer la operación aceleración tangencial, vamos nosotros a escribir el resultado. Cuando operamos nosotros 4,18 multiplicado por 4 y dividido para la raíz de 33, nos va a dar la componente en I, la componente horizontal del vector de aceleración tangencial, que nos da 2,91i. Para la componente vertical debemos multiplicar 4,18 por 4 y dividido para la raíz de 33, que nos da 2,91j, mientras que para la componente en profundidad en z nos daría 4,18 multiplicado por menos 1, saldría negativa la respuesta, dividido para la raíz de 33, que nos da menos 0,73k. Este es el valor de aceleración llamado tangencial. Ahora bien, decíamos que la aceleración tangencial se relaciona con la aceleración total, me refiero a este vector de aquí de aceleración total, de la siguiente manera. Recordemos esta fórmula que nosotros tenemos aquí. La aceleración es la tangencial más la normal. Vamos a calcular este vector de aceleración derivando este vector que tenemos acá, porque este es el vector de velocidad, ¿no es cierto? Entonces la aceleración, ustedes recordarán que la aceleración es la derivada de la velocidad. En este caso, al derivar nos queda 2i más 2tj, ¿no es cierto? Y menos 0 sería por la derivada de una constante. Ahora, esta es la aceleración en cualquier tiempo t. Si nosotros necesitamos al tiempo t igual 2, fíjense que el cálculo que nos han pedido es cuando el tiempo t es 2. Entonces, deberíamos escribir que la aceleración total al tiempo 2 sería 2i, y al reemplazar acá sería más 2 por 2, 4j. Este es el vector de aceleración total que lo encontramos en el gráfico en esta posición, vector de aceleración total. Ahora, si reemplazamos nosotros los vectores que ya tenemos, la aceleración total y también la aceleración tangencial, despejamos la aceleración normal de la siguiente manera. La aceleración normal es igual a la diferencia entre la aceleración total menos la aceleración llamada tangencial. En otras palabras, vamos a restar los vectores, el vector de aceleración total, este que tenemos aquí, y el vector de aceleración tangencial, este que tenemos acá. Restando componentes término a término, nos va a dar lo siguiente. Si restamos 2 menos 2,91, me va a quedar entonces menos 0,91 y si restamos nosotros lo siguiente, 4, ¿no es cierto?, en la componente en J, 4 menos 2,91 me da
más 1,09J y finalmente aquí tenemos, fíjense, más 0K. Si restamos esta componente 0K menos 0,73 me da más 0,73K. Así es como hemos obtenido nosotros la aceleración llamada normal. Y si queremos calcular el módulo de la aceleración normal, tendríamos lo siguiente. La aceleración normal sería igual a la raíz cuadrada de la suma de estos números, de los cuadrados de estos números, que son 0,91 cuadrado más 1,09 al cuadrado y más 0,73 al cuadrado, que nos da un resultado igual a 1,6 metros sobre segundo cuadrado. 1,6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa esto de el radio de curvatura? El radio de curvatura es un concepto geométrico que dice lo siguiente: si nosotros tenemos un punto en donde la trayectoria tiene una curvatura, un círculo que tiene la misma curvatura en ese punto se le llama círculo osculador, que lo voy a dibujar aquí en línea segmentada y en color rojo. El círculo que estoy indicando aquí tiene la misma curvatura en ese punto y además en la línea llamada línea centrípeta o normal existe un punto importante llamado el centro de curvatura. Esta línea contiene entonces al centro de curvatura y la aceleración también llamada normal. También entonces el vector que tenemos desde el centro hasta el punto, el que estoy dibujando en este momento en rojo, se llama el vector radio de curvatura. ¿Qué tiene que ver el vector radio de curvatura con la aceleración normal? Está el vector radio de curvatura en proporción inversa con el módulo de aceleración normal. Esto significa que a mayor radio de curvatura, menor aceleración normal y viceversa. En otras palabras, el radio de curvatura y la aceleración están en esta proporción. La aceleración llamada normal en módulo tiene una proporcionalidad, una función de proporcionalidad que es directamente proporcional al cuadrado de la rapidez e inversamente proporcional al módulo del radio de curvatura. ¿Sí? Si esto lo transformamos nosotros en una fórmula, dada que las unidades ya coinciden, la de aceleración normal con la de esta cantidad, de esta magnitud, entonces podríamos escribir sin problemas que esto es una igualdad y encontramos una nueva fórmula de la aceleración normal que involucra al radio de curvatura. Ahora, si nosotros en el gráfico visualizamos un vector que bien le podríamos llamar a este vector que tenemos aquí, el unitario llamado unitario normal, fíjense el vector que está aquí resaltado, es un vector unitario en el sentido normal, entonces el vector de radio de curvatura sería igual a su módulo multiplicado por su unitario, pero con signo menos, puesto que tiene dirección contraria. Eso significa que sería multiplicado por menos el unitario, vector unitario normal. Mejor sería escribir esto a manera de una fórmula como menos R multiplicado por unitario llamado normal. Una manera analítica de calcular el radio de curvatura cuando el movimiento está en dos dimensiones podría ser utilizando un recurso del cálculo diferencial. Esto es lo siguiente: si la función esta de trayectoria podría yo describirla como una función y igual f de x, por ejemplo, ¿qué tal si fuera x cuadrado menos 3x más 2? Supongamos, ¿no es cierto? Donde x es la ordenada y la abscisa, es decir, a manera de función. Entonces, el radio de curvatura en módulo podría ser expresado así: 1 más la derivada prima elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios y dividido para la segunda derivada y todo en valor absoluto. Repito que esta fórmula es muy válida cuando el movimiento está en dos dimensiones y cuando la trayectoria puede ser descrita según la función que acabamos de mencionar aquí, como una función de la variable x. Pero ¿qué pasa cuando el movimiento está en tres dimensiones? Si es que el movimiento estuviera en tres dimensiones, tendríamos nosotros una coordenada z del movimiento. Ya no sería aplicable esta fórmula que tenemos aquí. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer para resolver un problema que está en tres dimensiones?
Podremos aplicar las siguientes fórmulas que son de tipo vectoriales, que son de la siguiente manera. El módulo de B cruz A dividido para B. Esta sería entonces la fórmula para la aceleración llamada normal. Ahora, si esta aceleración llamada normal, como ustedes recordarán, es B cuadrado sobre el radio, aquí el radio de curvatura puede ser despejado como B cubo dividido para ese producto vectorial, es decir, que R es igual a B cubo dividido para módulo de B cruz A. Y tenemos entonces una fórmula para calcular el radio de curvatura, pero esta es general en el sentido de que no está limitada a 2 dimensiones como la anterior. En un ejemplo podríamos nosotros ver cómo se aplica esta relación de aquí. ¿Qué tal si tuviéramos, por ejemplo, un enunciado que diga calcular el radio de curvatura cuando el tiempo es 1 segundo, por ejemplo, en módulo, ¿no? Radio de curvatura en módulo cuando el tiempo es 1 segundo, para un movimiento cuya velocidad es como función del tiempo, es igual, por ejemplo, a t cuadrado i menos 2tj y más k, por ejemplo, supongamos este tipo de movimiento. Entonces, por un lado necesito la rapidez la calculo con el teorema de Pitágoras, que sería así, es igual a la raíz cuadrada de todos estos elementos al cuadrado, t cuarta más 4t cuadrado más 1, ¿sí? Que al reemplazar en el tiempo t igual 1 nos quedaría la siguiente expresión, sería 1 a la cuarta más 4 por 1 al cuadrado, son 5 y más 1 me daría 6. Es decir, que tendríamos nosotros la raíz de 6, que aproximadamente es igual a 2,45 metros sobre segundo, que sería el valor de la rapidez. Ya tendríamos aquí para elevarlo al cubo. Luego B cruz A. Aquí necesitaríamos nosotros primero calcular el vector B cuando el tiempo es 1. Entonces reemplazamos el tiempo 1 aquí y nos quedaría 1 al cuadrado y eso es 1, menos 2 por 1, 2, sería menos 2j y más 1k. Entonces este sería el valor de la velocidad, mientras que el de la aceleración primero lo derivamos, ¿no es cierto? Porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Al derivar nos queda entonces 2ti menos 2j y más 0k. Entonces, si queremos la aceleración al tiempo t igual a 2 segundos, debemos reemplazar, al tiempo t igual a 1 segundo, debemos nosotros reemplazar el tiempo t igual a 1 en la expresión anterior. Sería 2 por 1, 2i menos 2j. Ya tenemos entonces la aceleración, tenemos la velocidad y tenemos también la rapidez, es decir, tenemos todo para la aplicación de esa fórmula. Finalmente, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula de ahí para obtener el radio de curvatura, que vendría a ser entonces la siguiente expresión. El radio de curvatura, según esta formulación de aquí, es b al cubo, eso significa 2,45, eso es b, 2,45 elevado al cubo, dividido para el producto, el módulo del vector B cruz A. Entonces, cuando queremos el módulo del vector B cruz A, ponemos en la primera, estoy utilizando el determinante para un producto cruz, primera línea, los vectores unitarios I, J y K. En la segunda línea, el vector de velocidad, que tiene por componentes 1, menos 2 y 1. ¿Ya? Y finalmente, las componentes del vector de aceleración, que son, como ustedes pueden ver acá en la parte de abajo, 2, menos 2 y 0. Y resolvemos entonces, en el numerador tenemos un número 245 elevado al cubo, ya lo vamos a calcular, mientras que en el denominador tendríamos el módulo del vector, que resulta de la siguiente expresión. En i, como ustedes se acordarán, para hacer el producto cruz, esto nos queda 0 y esto nos queda menos 2, o sea, sería 2i. En j, al eliminar esto con lo de acá, tenemos este con este menos 2, pero acá se hace más 2j. Y en k, finalmente, al eliminar fila con columna, tendríamos este resultado. Es menos 2 más 4. Menos 2 más 4 me da 2k. Menos 2 más 4 me da 2k. Así que finalmente, al extraer el módulo, tendríamos que el radio de curvatura ha sido igual a 2,45 al cubo dividido para la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, o sea 4 más 2 al cuadrado, otro 4 y más
2 al cuadrado, es decir, la raíz de 12, que nos da como resultado igual a 4,25 metros. Ese sería entonces el resultado del radio de curvatura.